La araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre la mesa de caoba mientras ajustaba mi postura por enésima vez esa noche. 23 años, y aún me sentía como una niña en las cenas de mis padres. El peso de las expectativas me oprimía los hombros más que el vestido de terciopelo antiguo que mi madre había insistido en que usara. Siéntate derecha, Sofía, ordenó mi padre sin levantar la vista de su conversación con el señor Harrison, su nuevo socio de negocios. Te estás encorvando otra vez. Enderecé la espalda hasta que me dolió, sabiendo que nunca sería suficiente. Nunca lo era. El comedor vibraba con la risa calculada de la lista de invitados cuidadosamente seleccionada por mis padres, abogados, ejecutivos y sus esposas perfectamente arregladas. Reconocía la danza familiar, la risita de mi madre en el momento exacto, la voz atronadora de mi padre dominando cada conversación, y yo, el adorno silencioso, presente pero nunca participando. Le estaba contando al señor Harrison sobre tu situación, dijo por fin mi padre, reconociendo mi existencia con un ademán despectivo de su copa de vino. 23 años y todavía vives en casa, todavía desempleada a pesar de ese título tan caro que le compramos. Las palabras que le compramos dolieron más de lo que deberían. Me había graduado summa cum laude, pero en su narrativa, incluso mis logros le pertenecían. He estado enviando solicitudes, empecé, pero la mano de mi padre golpeó la mesa haciendo saltar los cubiertos. Excusas, escupió. Siempre excusas contigo. La señora Harrison se removió incómoda en su asiento mientras su marido mantenía su sonrisa de negocios, esa que nunca llegaba a los ojos. Los demás invitados, los Thompson, los Weaver y el socio principal de mi padre, el señor Castellano, siguieron comiendo como si nada. Ya lo habían presenciado antes. Marcus, murmuró mi madre con voz melosa, quizá deberíamos hablar de esto después. Pero reconocía ese tono. No era defensa, era distracción. No quería que la escena afectara el negocio de mi padre, no que me salvara de la humillación. No, Victoria, dijo mi padre, su voz bajando a ese silencio peligroso que me hacía encoger el estómago. Es hora de que nuestra hija aprenda cuál es su lugar. Se sienta en esta mesa, come la comida que yo pago, vive bajo mi techo, y no aporta nada. Nada. Abrí la boca para responder, para contarle de las 3 entrevistas que había tenido esa semana, del puesto inicial que me habían ofrecido y que él me prohibió aceptar porque estaba por debajo del estatus de la familia. Pero antes de que pudiera hablar, su mano me agarró por detrás de la cabeza. El mundo se volvió cámara lenta cuando sus dedos se enredaron en mi peinado. Vi los ojos de la señora Harrison abrirse de par en par. El tenedor del señor Thompson se detuvo a mitad de camino. Y entonces mi padre empujó, fuerte y rápido. Mi cara se estrelló contra el plato con un chasquido húmedo. El puré de papa me llenó la nariz. La salsa se derramó sobre el mantel blanco impecable. Ejotes se pegaron a mi mejilla. La humillación ardía más que la comida que ahora me cubría el rostro. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Entonces mi madre se rió. Comenzó con una risita y luego se transformó en algo más pleno, más genuino que cualquier risa que le había escuchado en años. «Ay, Marcus», dijo secándose los ojos con la servilleta. «Al menos ahora vale la pena verla». Todo ese maquillaje no le favorecía nada. Mi padre soltó mi cabeza y levanté el rostro lentamente del plato, sintiendo como el puré y la salsa goteaban sobre mi regazo. A través del desastre lo vi sonreír, satisfecho consigo mismo. «No tiene ningún valor», anunció a la mesa, levantando la copa para señalarme. «Solo es un adorno en mi mesa. Ni siquiera sabe ser decorativa». Fue entonces cuando lo vi, el cambio en el ambiente. El señor Castellano, socio principal de mi padre y amigo de la familia desde hacía 15 años, dejó la servilleta sobre la mesa con una precisión deliberada. Su rostro, normalmente marcado por la tolerancia divertida, estaba pálido. «Marcus», dijo en voz baja, «creo que ya bebiste suficiente vino». «Tonterías, Joseph. Estoy perfectamente». «No», lo interrumpió Castellano, poniéndose de pie. «No lo estás». La señora Harrison ya recogía su bolso, su marido levantándose con ella. «Deberíamos irnos», murmuró. «Siéntense», ordenó mi padre. «Ni siquiera hemos servido el plato principal». Pero Castellano no lo escuchaba. Rodeó la mesa hacia mí y sacó su pañuelo. «Toma, hija»,
dijo suavemente, ofreciéndomelo. La amabilidad en su voz casi me hizo quebrarme. Joseph, ¿qué haces? La voz de mi padre tenía un filo peligroso. Algo que debía ser hace años, respondió Castellano, volteando hacia él. Te he visto humillar a esta joven por demasiado tiempo, disfrazándolo de disciplina estricta. Pero esto, señaló mi cara llena de comida. Esto es abuso, Marcus. Puro y simple. ¿Cómo te atreves? ¿Qué cómo me atrevo? La voz de Castellano se elevó. ¿Y tú cómo te atreves? Es tu hija, no tu propiedad. Y tú, Victoria, dijo volviéndose hacia mi madre, que había dejado de reír. ¡Qué vergüenza! Vergüenza para los dos. Los Thompson también se pusieron de pie. La señora Thompson se acercó a mí, pero me encogí, avergonzada y rebasada. Estás exagerando, dijo mi padre, aunque su voz había perdido fuerza. Son asuntos de familia. Ya no lo son, intervino el señor Harrison, sorprendiendo a todos. Castellano tiene razón. Esto es inadmisible. Miró a mi padre con un asco apenas disimulado. Hemos estado en negociaciones 3 meses, Marcus, pero no haré negocios con un hombre que trata así a su familia. Considere nuestro trato terminado. El rostro de mi padre se puso morado. No puedes, esto es ridículo. ¿Por una tontería en la cena? ¿Tontería? La voz de la señora Harrison era filosa. ¿Agrediste a tu hija frente a nosotros y esperas que lo aplaudamos? Me puse de pie con las piernas temblorosas, la salsa todavía chorreando de mi barbilla. La sala giraba un poco, pero me obligué a mantenerme erguida. Años de silencio, de aguantar, de ser el adorno perfecto, todo cristalizó en ese instante. Tienes razón, papá, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Solo soy un adorno para ti. Un adorno decepcionante, sin valor. Miré a mi madre, que evitaba mis ojos. Y para ti soy competencia. Alguien más joven que te recuerda todo lo que temes perder. ¿Cómo te atreves? Empezó mi madre, pero yo no había terminado. Me atrevo porque se acabó. Se acabó el ser su saco de boxeo, su decepción, su adorno. Me limpié la cara con el pañuelo del señor Castellano, sin importarme que lo ensuciara más. Ese trabajo que me prohibiste aceptar, el que estaba por debajo de nosotros, lo voy a tomar. Y me voy a mudar. Esta misma noche. Mi padre rió, pero sonó hueco. ¿Con qué dinero? No eres nada sin mí. Ella tiene algo que tú jamás tendrás, intervino el señor Castellano. Dignidad. Y si necesita ayuda para ponerse de pie, la tendrá. Me miró. Tengo un departamento encima de mi oficina. Está vacío desde que mi hija se mudó a Portland. Es tuyo, sin renta, hasta que te estabilices. Los ojos se me llenaron de lágrimas, mezclándose con la salsa que todavía tenía en las mejillas. Señor Castellano, no podría. Claro que puedes, y lo harás, dijo con firmeza. Luego, más fuerte, dirigiéndose a mis padres. Y si alguno de ustedes intenta entrometerse en su vida de ahora en adelante, me aseguraré de que toda esta ciudad sepa qué clase de personas son. Cada cliente, cada miembro del club, cada junta de caridad. Los Weaver, que habían estado callados hasta entonces, también se pusieron de pie. Nos vamos, anunció el señor Weaver. Y, Marcus, no esperes vernos más en el club. Vamos a presentar una queja formal por lo de esta noche. Uno por uno, todos se retiraron, cada pareja deteniéndose a ofrecerme palabras de apoyo o un gesto en el hombro. La señora Thompson me deslizó una tarjeta en la mano. Dirijo un refugio para mujeres, susurró. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Pronto quedamos solo los 3 en el comedor que había albergado tantas noches horribles como esta, aunque ninguna tan dramática. Mi padre permanecía rígido en la cabecera de la mesa, viendo cómo su reino se desmoronaba. Mi madre estaba paralizada, su máscara de perfecta anfitriona por fin rota. Nos arruinaste, dijo mi padre en voz baja. Lo arruinaste todo. Casi solté una risa. Incluso ahora, era mi culpa. Todo siempre era mi culpa. No, respondí, tomando aire. Ustedes se arruinaron solos. Yo solo dejé que los demás lo vieran. Salí del comedor, mis pasos haciendo un ruido húmedo por la comida que me chorreaba de los zapatos. Detrás de mí escuché la voz de mi madre, aguda y estrangulada. Marcus, ¿qué has hecho?
¿Qué hice yo? Rugió él. ¿Qué hiciste tú, riéndote como una idiota? Su discusión me siguió mientras subía corriendo las escaleras y echaba ropa a una bolsa sin fijarme qué agarraba. Me temblaban las manos al empacar, pero mi determinación no vacilaba. 23 años de esto. 23 años de ser menos que humana a sus ojos. Cuando bajé con la bolsa apresurada, encontré al señor Castellano esperándome en la puerta. Había regresado por mí. ¿Lista? Preguntó suavemente. Asentí, sin confiar en mi voz. Sofía. Rugió mi padre desde el comedor. Si sales ahora, ya no eres hija mía. Me detuve en la puerta, volteando una última vez hacia la casa que nunca había sido un hogar. Nunca lo fui, dije en voz baja, pero lo suficientemente claro para que me escuchara. El señor Castellano abrió la puerta para mí y salí al aire fresco de la noche. Me golpeó el rostro lleno de comida como una bendición, como la libertad misma. A mis espaldas, escuché cosas rompiéndose, el temperamento de mi padre, por fin descargado contra objetos en vez de contra mí. Gracias, le susurré al señor Castellano mientras me guiaba hacia su auto. No me lo agradezcas, dijo con tristeza. Debí haber hablado hace años. Todos debimos hacerlo. Abrió la puerta del auto y luego se detuvo. Pero tú encontraste tu voz esta noche. Eso requiere un valor increíble. Mientras nos alejábamos, vi mi reflejo en el espejo lateral. Mi rostro era un desastre, lleno de comida, maquillaje corrido, cabello arruinado. Pero mis ojos estaban claros por primera vez en años. Claros y decididos. Mi teléfono vibraba con mensajes. Los Harrison, ofreciéndome apoyo. La señora Thompson, reiterando su oferta de ayuda. Incluso los Weaver, compartiendo el contacto de un abogado amigo por si acaso. Aquellas personas, que yo creía cómplices por su silencio, al fin habían visto suficiente. Y cuando tuvieron que elegir, eligieron hacer lo correcto. Eligieron defenderme. El departamento sobre la oficina del señor Castellano era pequeño pero limpio, amueblado con sencillez y comodidad. Mientras me lo mostraba, comentó casi al pasar. Tenemos una vacante para asistente legal, si te interesa. El sueldo no es mucho, pero es un trabajo honesto y aprenderías bastante. Asentí, sobrecogida por su bondad. Me encantaría. Me dejó las llaves, su contacto y la promesa de pasar mañana a verme. De pie en mi nuevo espacio, mi propio espacio, por fin me permití llorar. No lágrimas de tristeza ni de humillación, sino de alivio. De liberación. La comida se había secado en mi rostro, y seguramente me veía ridícula, pero me sentía más yo misma que nunca. Pensé en mis padres, solos ahora en su casa perfecta con sus cosas perfectas, probablemente inventando ya la historia para justificar la partida de sus invitados. Se pintarían como víctimas, a mí como la hija ingrata que armó un escándalo. Pero la verdad había salido a la luz esa noche, frente a testigos que importaban. Mi celular sonó. El número de mi padre. Rechacé la llamada y lo bloqueé. Luego el de mi madre. También bloqueado. Mañana empezaría de nuevo. Tomaría ese trabajo inferior que me habían prohibido. Trabajaría con el señor Castellano. Construiría una vida donde mi valor no se midiera en que también podía quedarme callada y verme bonita mientras me degradaban. Esa noche había sido la peor de mi vida. También la mejor. Porque esa noche, cubierta de puré y salsa, humillada frente a una sala llena de gente, había encontrado por fin mi valor. Y no tenía nada que ver con ser un adorno en la mesa de alguien. Tenía todo que ver con ponerme de pie, y alejarme de ella.